Hay tres preguntas que el ser humano se ha hecho siempre a través de la historia. Preguntas que son perfectamente vigentes en los tiempos actuales y que serán totalmente vigentes en el futuro, que es: ¿para qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Quién me hizo? Porque yo tengo conciencia de que no me creé a mí mismo. Alguien me creó. Y no fueron exactamente mis padres. Mis padres participaron en ese proceso que dio lugar a la existencia mía en el mundo. Pero tengo claro de que ningún ser humano es capaz de crear el espíritu que tengo y que alienta mi vida y que me permite ser un ser racional. Por lo tanto, alguien más intervino y con un poder extraordinariamente superior al de mis padres, lo que me permite concluir que mis padres fueron co-creadores con ese ser superior. Yo me voy a referir específicamente en esta sesión hacia dónde voy, cuál es el fin, cuál es el sentido de mi vida. Y puedo afirmar que la vida de cada persona ha de tener un sentido, un fin supremo. Todo en el universo es teleológico. ¿Qué significa? Que todo tiene un fin. Desde la hormiga hasta el elefante, desde el microbio hasta la galaxia. Todo tiene un fin. Por supuesto, el rey de la creación, que es el ser humano, ha de tener un fin. La pregunta es: ¿cuál es ese fin? No es otro que el de la felicidad. Estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para conquistar la felicidad. Y por lo tanto, ese debe ser nuestra preocupación, esa debe ser nuestra meta, y hacia ella se deben dirigir todos nuestros pasos, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. ¿Cómo conquisto yo la felicidad en cada minuto? Sobre todo si tengo en cuenta que la vida temporal es pasajera, que la vida en que estamos en este momento se acaba y que no sé cuánto va a durar. Con lo cual, lo que sí puedo afirmar con toda certeza es que cada minuto cuenta para que yo sea feliz. Cada minuto invertido en esa búsqueda y en esa conquista de la felicidad será algo que me permite mi realización personal. Todo lo que hace el ser humano está orientado a esa finalidad. Trabajo, estudio, descanso, procurarse la salud, comprarse un carro, una casa, casarse, todo eso está orientado a esa finalidad, a ese satisfacer el anhelo de ser feliz. Pero nos encontramos con una realidad, y es que es posible que nos equivoquemos en la búsqueda de la felicidad. Y eso es más frecuente de lo que uno se imagina. Hay muchísimas personas, millones de personas, buscando la felicidad donde no está. Yo quisiera señalar algunas pautas al respecto. Comencemos, antes de preguntarnos qué es la felicidad, cuáles son los errores que puede cometer el hombre en la búsqueda de la felicidad. Porque me interesa particularmente que mis oyentes, mis televidentes lleguen a ser felices. Quiero que sean felices, quiero ser feliz con ustedes, quiero participar en esa realidad. Me gusta mucho esa frase que dice: la única manera de ser feliz es haciendo feliz a otros.
Por lo tanto, esta sesión va a estar orientada a eso. De manera que seamos felices a partir de este momento, si es que antes no lo hemos sido, o incrementemos nuestra felicidad. Veamos los errores que el hombre comete al buscar la felicidad. En primer lugar, comete errores en la meta, en definir qué es la felicidad. También se equivoca en el camino y finalmente se equivoca en el punto de partida. Vamos a analizar en primer lugar cuáles son los errores con que frecuentemente se encuentra en la meta. Hay básicamente 4 errores. Pensar primero que la felicidad está en el dinero y entonces se busca el dinero a toda costa, en algunas ocasiones aberrantes, incluso a costa de la felicidad de otros y a costa de la vida de otros. El dinero domina muchas mentes, muchas voluntades, muchas libertades. Se enfocan hacia ese fin pensando que está en la felicidad. Y no son personas ignorantes solamente las que pudiera pensar uno que se equivocan en esto. Mentes brillantísimas han buscado la felicidad en el dinero y de eso podríamos encontrar muchos ejemplos. No me detengo en eso porque cada cual puede encontrar sus propios ejemplos de cómo el hombre ha despilfarrado su vida, ha deshecho incluso su vida en la búsqueda del dinero. Otro campo en donde el hombre busca la felicidad equivocadamente es en el poder. El poder para gobernar, para dirigir, para orientar a otras personas. Esto puede ser bueno, pero también puede ser malo. El poder en sí no es malo, como tampoco lo es el dinero. Lo que importa es cómo lo utilizamos y para qué lo utilizamos. El poder tiene 2 problemas que muy fácilmente conduce a la soberbia. Y la soberbia es el primer mal que existió en la creación. Alguien quiso ser igual al ser superior y al equivocarse y al rechazar y al rebelarse contra esa realidad y querer ser mucho más alto de lo que realmente era en su estatura entitativa, terminó fuera de la posibilidad de ser feliz. La soberbia. Otro fenómeno negativo que incluye el error en la meta, en la búsqueda de la meta, es el egoísmo. Cada quien piensa que debe ser el único feliz, el centro de la felicidad, el mundo entero debe estar alrededor de él y piensa solamente en él, en su metro cuadrado, y ahí sí que no está la felicidad. El tercer error que se comete en la búsqueda de la felicidad es el perseguir el prestigio a cualquier precio. Ser muy importante, tener a su disposición los medios de comunicación, sentir esa satisfacción de aparecer en televisión, de aparecer en las entrevistas en los periódicos, en las revistas, ser muy importante, que todo el mundo esté pendiente de cuándo abre los labios para saber qué maravillas salen de su inteligencia. Eso también genera, por supuesto, con mucha facilidad, si no se maneja como es, soberbia, egoísmo, pero algo más muy típico en este tiempo, que es la nueva idolatría. Idolatría significa cambiar el culto al ser supremo verdadero por seres de muy inferior posición y elevarlos a la condición de seres objetos de adoración. Hay muchas personas que ponen como su ídolo a personas que están en el ámbito del deporte y entonces el más destacado en el deporte A o B termina siendo objeto de casi adoración. La gente se desvive por obtener un autógrafo de esa persona, se desvive por tocarlo, por estar al lado de él, porque lo mire, porque lo abrace, porque qué maravilla que puede sacarme una fotografía con ese personaje tan importante. Y eso me hace sentir importante, como si la importancia de una persona se pudiera transferir por la vía de la ósmosis. Y pongo en mi cuarto, en mi habitación, esos afiches de las personas que me parecen a mí casi un dios.
Podríamos citar nombres en el mundo del fútbol, en el mundo del atletismo, en el mundo del ciclismo, en el mundo de la música, en el mundo de las bandas de rock, etcétera, etcétera, en las cuales las gentes entran como en un paroxismo, como una especie de éxtasis, casi como un éxtasis místico. Tener prestigio no es malo tampoco. Tener prestigio es bueno, siempre y cuando no consideremos que el prestigio es el fin. Y finalmente, aquí sí que muchas personas caen en ese error. Pensar que la felicidad es sinónimo de placer. Y entonces se busca el placer en toda oportunidad, en todo momento, en todos los campos. El placer de beber, el placer de comer, el placer del paseo, incluso placeres tan sanos como el de contemplar la naturaleza, el placer de la amistad, el placer sexual, etcétera, etcétera. Pues ahí podemos tener las más grandes desilusiones. ¿Por qué? Porque el placer no resiste dos pruebas fundamentales. Uno, la prueba del tiempo. Todos tenemos la experiencia de que el placer, cualquiera que sea, hasta el más alto placer que se puede experimentar, pasa muy rápido, se acaba. No solamente es temporal, es efímero, como aquellas mariposas que solamente viven un día. ¿No? A veces un placer puede durar 2, 3 minutos y se acabó, por más que lo busquemos. Y entonces el hombre intenta hacer dos cosas: o reiterar el placer para conservar aquel dulce sabor, aquel agradable, aquel espejismo de felicidad, lo reitera una y otra vez, y cada vez más se abre un abismo, se abre un vacío existencial, porque no llena ninguna clase de placer, y cada vez más el vacío es mayor. Lo mismo pasa cuando el placer se sofistica. Hay formas de sofisticar todo tipo de placer. Por ejemplo, en el ámbito de la comida, no es que esté malo, no es que sea malo buscar una forma más agradable de construir, de hacer la comida, de saborear la comida, porque le agrego determinados ingredientes que le dan un sabor muy especial. No es nada malo, pero si yo me quedo ahí en que eso es lo más importante, estoy cometiendo un gravísimo error. El placer tampoco resiste la prueba del dolor. Donde hay placer es porque no hay dolor, y donde hay dolor desaparece el placer automáticamente. Son antagónicos. ¿Cómo se compara eso con la felicidad? Pues para buscar la verdadera felicidad yo tengo que tener en cuenta dos cosas. La primera, que yo siempre quiero ser feliz, pero de una manera permanente. No quiero una felicidad que se acabe, quiero una felicidad que me satisfaga permanentemente. Y no solamente eso, sino que vaya creciendo, que yo sea cada vez más feliz. Ese es un ánimo, ese es un objetivo, ese es un anhelo legítimo. Pero la felicidad, a la inversa del placer, sí es compatible con el dolor. Doy un ejemplo claro, dramático y muy común en el mundo. ¿Qué dolor más compatible con la felicidad no es el dolor de madre? Los dolores del parto. Cuando la madre está dando a luz, padece dolores intensos. Pero la madre no está maldiciendo por esos dolores, sino que está dando gracias por ese hijo que viene al mundo. Está sintiéndose feliz a pesar del dolor. Es perfectamente compatible el dolor con el placer. Y si estudiáramos a fondo el tema, nos encontraríamos con que necesariamente hay que pasar por el dolor para llegar a la felicidad. Esa explicación es mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más compleja, y creo que la debemos dejar para otra oportunidad. Aquí están entonces los 4 errores fundamentales en donde el ser humano se equivoca en la búsqueda de la felicidad. Veamos por qué esos 4 puntos no nos llenan plenamente, no nos satisfacen. ¿Por qué? Porque tienen 3 defectos fundamentales. El primero, esos no son fines, son medios. El hombre comete el gran error de convertir esos 4 ámbitos de la búsqueda de la felicidad en fines, cuando son apenas medios.
Y si yo los uso como medios, y medios adecuados a un fin superior, a un fin de mayor calidad, de mejor bondad, será muy bueno su uso. Pero no son fines, son medios. Si seguimos esa huella, a mí no me interesan los medios, eso lo siento en el fondo de mi alma, de mi naturaleza. Sé que yo estoy para buscar fines y no quedarme en las bicocas de los medios, en las tonterías de los medios. Eso quiere decir algo muy importante, que yo tengo una dignidad muy alta, que estoy para cosas superiores. Entonces me interesan los fines. Y cuando yo elijo entre fines, obviamente buscaré el fin más alto cada vez. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin último. ¿Y cuál es el fin último del ser humano? Ya lo dijimos al comienzo, cuando decíamos que todo es teleológico y que el hombre tiende a un fin supremo, es felicidad. Mi fin último es ser feliz. Pero hay todo un camino para llegar allá, como hemos visto. Tener claro que yo tengo que más bien valerme de los medios para convertir esos medios en escala para subir a la felicidad. Otro defecto que tienen esos 4 ámbitos en donde se equivoca el hombre buscando ser feliz es que son limitados. Y ahí podemos aplicar un axioma. Recordemos que un axioma es una verdad evidente, que no requiere demostración. Ese axioma es: nada limitado satisface los anhelos de felicidad del ser humano. Lo digo así, subrayado. Nada limitado satisface los anhelos de felicidad de la persona humana. La lógica nos dice que eso es así, y tenemos muchos ejemplos en la sociedad actual, en la historia, que demuestran esa realidad. Por eso no me detengo en ellos, porque ustedes seguramente ya en su cabeza han surgido muchos ejemplos de esa verdad. Si nada limitado satisface los anhelos de felicidad del ser humano, entonces, ¿qué lo llena? ¿Qué lo planifica? ¿Qué lo satisface? Pues lo ilimitado. Así de sencillo, lo ilimitado. ¿Y qué es lo ilimitado? Pues tengo también un concepto que está en mi mente desde la ley natural, desde la observación de la naturaleza, y es que lo ilimitado es lo infinito. Tengo una noción en mi cabeza que, aunque no comprenda, no capte a profundidad en toda su dimensión, tengo esa tendencia a lo infinito. Y lo único infinito que todos sabemos que existe es un solo personaje, y esa persona es Dios. Sorpresa. No hemos tenido que haber abierto ningún libro, ningún texto de ninguna religión, ni taoísta, ni musulmana, ni cristiana, ni judía, para llegar allá. Estamos hablando simplemente de antropología. Desde el estudio mismo del hombre llegamos, si somos honestos y somos abiertos mentalmente, a esa realidad que no podemos negar. Por lo tanto, lo que nos planificará será la posesión, la entrega, la fusión en ese ser supremo que es infinitamente sabio, bueno, principio y fin de las cosas, como ya seguramente lo sabemos. En último lugar, el tercer error, la tercera debilidad que tienen esos 4 ámbitos que tanto persiguen los seres humanos para buscar la felicidad, es el que son temporales. Todo es temporal. Todo lo que hemos visto que sucede en esos 4 ámbitos es temporal. El dinero se acaba, tarde o temprano. Así me pusieran en el plan de ser dueño de todas las minas de petróleo de Colombia. ¿Sí? Pues un día el petróleo se acaba, porque es un bien extinguible, no es renovable. Se acaba. Claro, mientras tanto yo me sentiría pleno según esa concepción del dinero. Todo eso termina por acabarse, y si no se acaba mientras yo esté vivo, el día que yo me muera, todo eso pasó en la historia. De manera que, si todo eso se extingue, yo tengo que buscar algo que no se extinga, que permanezca, que me dé la felicidad plena. Pero un momento, ¿por qué lo temporal no me llena? Si en fin de cuentas todo eso es bueno, el placer me produce una satisfacción muy cercana de pronto a la felicidad, o por lo menos como muestra
de sentirme bien, pleno, feliz, pero por un instante. ¿Por qué no me interesa lo temporal y me interesa lo permanente? Por una sencillísima y sorprendente razón que está en nosotros y que no acabamos de descubrir, o por lo menos que no hacemos consciente en el diario vivir, que es que somos inmortales. ¡Qué maravilla! Saber que tú vas a existir siempre. Que uno puede decir, la persona a la que amo, mi mujer o mi esposo al que amo, y lo amo tiernamente, si realmente lo amo, lo quiero permanentemente. Y quiero amarlo hasta la eternidad. Quiero que sea eterno, que no se acabe, que nuestro amor no perezca, porque si el objeto de mi amor desaparece, pues me quedé sin amor, por lo menos a nivel humano. Quiero un amor permanente. Eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque soy inmortal. ¿Y cómo me explico que yo soy inmortal? Pues porque el ser humano, a diferencia del animal y del vegetal, no tiene una muerte en que todo acabe en la aniquilación, y permítanme la redundancia, aniquilación total. El árbol que ya murió porque se secó, ya no existe, ya se vuelve madera, se vuelve mesa o se vuelve silla, pero no existe el árbol, en absoluto, vuelve a la nada, no es ni siquiera aire, no es absolutamente nada. Y el animalito que se murió, por más que quisiéramos el perrito, pues resulta que no existe en absoluto, ya no existe más. Algunas mamitas le dicen al niño que tenía su mascota, su pet preferido, que era el perrito o el gatico, pues, y le dicen para que no sufra ni no llore, está en el cielo. Pues no hay cielo perruno, ni cielo gatuno, ni cielo vacuno. Si eso es así, ¿qué pasa con la muerte del hombre? Pues muy distinto. El hombre tiene dos componentes, dos principios de operación, que dirían los filósofos. Principio de operación físico, que es el cuerpo, principio de operación espiritual, que es el alma. Y su muerte consiste simplemente en una situación transitoria de separación del cuerpo y del alma. Subrayo transitorio. Porque la substancia del hombre, la realidad del ser humano, es que tiene que ser unidad de cuerpo y alma. Por eso cuando una persona se muere, nosotros decimos, vamos a enterrar el cadáver de don fulano o doña fulana. Pero de alguna manera uno piensa, como ser eterno, subsistir como originalmente fue. Y ahí entramos ya en un terreno que no es fácil de entender. Pero sí se entiende si nosotros consideramos que ese ser supremo es infinitamente poderoso y puede hacer lo que quiera. Por lo tanto, Él decidió que nosotros resucitáramos, que volviéramos a ser lo que éramos, unidad de cuerpo y alma, solo que con una ganancia fenomenal, que ese cuerpo ya no está sujeto ni al espacio ni al tiempo, que es un cuerpo que se denomina en términos teológicos glorioso. Pero entonces vemos lo siguiente, volviendo a la parte seria del tema, y es que mi cuerpo adquiere la misma condición del alma, que ya es inmortal como el alma. Entonces he vuelto a ser persona, pero ya como persona inmortal. Esa es mi aspiración. Y ahí está mi felicidad. Luego, ¿qué sucede? Que entonces, si mi aspiración es ser eternamente feliz, tengo una serie de consecuencias claras. Voy a referirme a una. Esa realidad me permite definir la vida temporal, el tiempo en que yo voy a estar en la tierra, como el único tiempo, el único espacio con el que yo cuento para conquistar la felicidad eterna. No tengo más. Pero además no sé cuánto dura. Y como no sé cuánto dura, tengo que saber, lo cierto es que tengo que saber que cada minuto cuenta. Entonces yo tengo que ser feliz en cada minuto. La pregunta es, ¿qué es la felicidad y cómo puedo ser feliz? Y esa es la segunda parte de nuestra charla.